Ya. Ya. Altamirano Capari, Alfredo Tenorio, Presente, Bray, ingeniero. ¿quién? Alvarado. Alvarado. Ya. Brañez Gago, Calle Pizarro, Presente, ingeniero. Chagua Puma, Cosío Quispe, Presente, ingeniero. Cure Concha, Farfán Chuquimamani, Presente, ingeniero. Gómez Arenaza, Hilario Merino, Huamán Vilca, Presente, ingeniero. Hurtado Arroyo, Presente, ingeniero. Hurtado Cucho, Isa Cueva, Presente, ingeniero. Jurado Uscuchagua, Presente, ingeniero. Justiniano Huiza, Buenos días, presente ingeniero. Linares Suico, Presente, ingeniero. Lizarme Silvera, Presente, ingeniero. Machaca Flores, Madueño Ramos, Presente, ingeniero. Maldonado de la Torre, Presente ingeniero. Malco Gómez, Presente, ingeniero. Profesor Manzano Machaca. Chauca, Manzano Chauca, Presente, Machaca ingeniero. Flores. Martínez López, Presente, ingeniero. Mendoza Trigo, Presente ingeniero. Montes Capcha, Presente, ingeniero. Morocho Villalta, Presente, ingeniero. Muñoz Bartolo, Osorio Osco, Presente, Osorio. Paitanmala, Presente, ingeniero. Paredes Artica, Presente. Presente ingeniero. Paredes Rioja, Presente, buenos días. Picoy Maximiliano, Presente ingeniero. Polo Blas, Presente, ingeniero. Polo Blas. Quiroz Castillejo, Quispe Paucar, Ramos Canchari, Presente Ramos. Rojas Zapasa, Rojas Caso, Presente, ingeniero. Rojas Supanta, Presente ingeniero. Rosales Calderón, Presente. Rueda Maguiña, Presente. Segovia Vega, Presente ingeniero. Sotelo Niquel, Presente, Profesor ingeniero. Segovia presente. ya. Tarazona Lastra, Tarazona presente. Torres Adán, Turín Dice Mesa, presente por el chat Torres, Víctor. ya. Presente, Turín Mesa. Ya. Vargas Paredes, Presente ingeniero Vargas. Vázquez Enríquez, Acaba de ingresar Vázquez. ya. Vergara Medina, Presente ingeniero. Vidaurre Villegas, Presente, ingeniero. Villarreal Inca, y Zambrano Vargas. Presente. Ingeniero, buenos días. Cure presente. ¿Quién? Cure Cure. presente. Ingeniero, buenos días. Vázquez Enrique presente, por favor.
Buenos días, Hilario presente, por favor. Espérense. Vamos a pasar nuevamente en lista. Este momento no. Ya. Después vamos a pasar a los que faltan, ¿sí? Ya, Mariela. Bien, pasamos entonces al debate. Estábamos pendiente. Sí, por favor. A ver, voy a minimizar esto. Llamamos al señor Kenji Turín. ¿Está presente el señor Kenji Turín? Sí, ingeniera. Buenos días, señor Kenji Turín. Formule una pregunta, por favor, para el señor Rueda Maguiña. ¿Está el señor Rueda Maguiña? Ingeniero. Bien, perfecto. Adelante, señor Kenji Turín, lo escuchamos. A ver, la inmovilización se dio el día lunes y el decreto se comunicó el día domingo. Según desde su punto de vista, ¿le parece coherente o le pareció la mejor opción esa lanzarlo de un día para otro? A ver, ¿entendió la pregunta, señor Rueda? Sí. Bien, adelante, lo escuchamos. Tal vez no fue la decisión más acertada lanzar la cuarentena de un día para otro, ¿no? Pero tenía que tomarse acciones bastante ágiles, ¿no? Pero también vimos el problema que trajo el día lunes. Todas las personas, pese a que la enfermedad ya estaba presente, salieron a aglomerarse en las tiendas y bancos. Entonces, por ese lado no lo veo de una forma tan buena, ¿no? Pero por el hecho de que se hayan tomado medidas rápidas y ágiles sí sería adecuado. Es valorable, ¿no? la medida. ¿Qué opina usted, Kenji Turín, alumno? ¿Por qué la pregunta? Y la importancia de vida. Algo que complementar, adelante. Ya, claro. Lo que sucedió casi 2 semanas o máximo un mes fue lo que los pobladores que se encontraban en Lima y que eran de provincia ya no podían regresar. Accedieron a un traslado humanitario, el cual la provincia o el distrito que se encargaba de ello estaba presupuestando cada traslado para cada persona entre 1.000 a 1.500 soles, entre el mejor de los casos. Yo creo que ese dinero se hubiera ahorrado si hubiera hablado o si hubiera dado unos días de anticipación, unos 4 días, unos 3 días. Porque si nos vamos al hecho, ¿no?, de que se hubiera esparcido el COVID, igual se esparció porque no controlamos bien los ingresos y salidas, ¿no? O sea, no hay justificación en esa parte. Y nos hubiéramos ahorrado todo ese dinero. Los traslados eran miles de personas, no eran pocas. Claro, es una problemática que se dio. Bien. ¿Es todo, señor Turín? ¿Terminó? Ingeniero, es preciso nada más. Muy bien. Señor Vidaurre, ¿está presente? Vidaurre Villegas. Sí, estoy presente. Muy bien, buenos días. Señorita Calle Cecia, ¿está presente? Sí, ingeniera. Perfecto, buenos días. Señor Vidaurre, formule una pregunta para la señorita Calle, por favor. Adelante, lo escuchamos. A ver, en la exposición de Manzano, del alumno Manzano, una parte mencionó que la implementación de los semáforos, que están haciendo en China. ¿Ustedes creen que esa medida pudiera servir acá en Perú? Adelante, señorita Cecia, la escuchamos. Señorita Calle, ¿está presente? Señorita Calle. Sí. Si tiene problemas con su audio, por favor, responda al chat. Sí, rápidamente.
Bien, señorita Cecia. Señorita Calle, ¿está escribiendo la respuesta? Bien, su respuesta es no se puede aplicar. Simple. ¿Qué opina usted, señor Vidaurre, sobre la respuesta de la señorita Cecia? Que en cierta manera está en lo cierto, ¿no? Acá en Perú no somos tan ordenados como en Chile o en los países orientales o en China. Es algo que nos falta. Tal vez por eso poder aplicar un modelo de organización de la nueva realidad que está experimentando China acá no tendría grandes resultados. Muy bien. Bien, pasamos al sorteo del siguiente equipo. Por favor, Víctor, para seguir con la sustentación. Víctor, ¿me escuchas? ¿Aló, Víctor? Sí, estoy escuchando. Bien, Víctor, por favor, ¿crees que podamos pasar con el sorteo? Ya terminamos Ya. el debate del equipo F y el equipo B, gracias a los participantes. Bien, aquí la señorita Calle complementa un poco por el chat. A ver, vamos a ver el sorteo. Si se Porque repite, vuelvo a nosotros no tenemos marcar. la tecnología que tiene China, menos de la mayoría. Ya. Muy bien, señorita Cecia, gracias. Claro, Víctor. Sí, adelante. Ya expuso el equipo 9. Correcto. ¿El equipo J? Sí, sí, Víctor. Ya expuso el equipo J, ya. Perdón. No, es el equipo I. El equipo 9 es el equipo I. ¿no? Ah, el equipo 9 es el equipo I, todavía no has puesto. Ya expuso. Ya El expuso. lunes. Sí. Ah, ya. Otra vez. Jorge Segovia está ingresando. Ese es el equipo D. Bien, perfecto. Equipo D está el señor Hilario Linares Muñoz, Tarazona y Torres. Señor Torres, usted es el vocero. Adelante, lo escuchamos. ¿Tiene proyección, PPT? Sí, voy a proyectar. Ok, adelante. ¿Puede quitar su ruleta? Sí, claro, voy a dejar de compartir. Sí, sí. Está mirando mucho gente. Ya. Buenos días, ingenieros. Buenos días, compañeros. Somos el Grupo D. Voy a hablar sobre la coyuntura actual, política, social y económica de Perú y del mundo en tiempos de pandemia. Bueno, vamos a empezar con antecedentes. Bueno, creo que el antecedente general y común es la cronología de las pandemias. Bueno, tenemos ahí una lista de las pandemias. Por ejemplo, en 2002 tenemos el síndrome de respiratorio agudo, o sea, el conocido como el SARS. En 2009-2010 tenemos la famosa H1N1, la gripe porcina. También el mortal... Sí, señor Torres, hacemos recordar que tiene 15 minutos a más tardar. Ya, sigo, ya. Análisis problemática. Desde el brote de coronavirus en diciembre, bueno, problema principal, desde el brote principal de coronavirus en diciembre, bueno, en realidad hay una teoría que dice que es en septiembre, por los Juegos Olímpicos de Ejércitos, que fue concurrido en China. Bueno, en el caso de Perú, hubo decesos mortales de recursos muy importantes en la sociedad, por ejemplo, médicos, enfermeros, técnicos de la salud, y muchos de ellos han dado su vida. Voy a quitar esto acá, no puedo verla ahí. Bien. Y bueno, análisis para conocer el primer problema específico. Bueno, a finales del año 2019 se escuchaba, bueno, también lo mismo, un nuevo virus que surgió en la ciudad de Wuhan. En principio, hasta ya pasó un buen periodo de tiempo que no se evitó sobre peligroso que este virus. Por ejemplo, el papel OMS fue importante en esto, pero bueno, también se tiene esas dudas. Por ejemplo, ¿por qué esta entidad no nos advirtió sobre este virus y no sabían nada al respecto? ¿Ocultaron estas cosas? Y bien, entonces, vamos al segundo problema específico.
¿Qué es la corrupción en nuestro país? Bueno, es una vieja enfermedad en varios países. Durante la pandemia hemos visto que esto es muy claro y lo vemos reflejado en la compra inflada de EPPs para los policías, que saben esos casos. Bueno, en lo personal también he apoyado en ese tipo de ventas. Conozco una persona que también vende esos EPPs y, bueno, sí, estos patas exigen que le pidan su comisión. Bueno, no es el tercer problema específico. Bueno, es el ámbito económico, es la inevitable recesión mundial, porque debido a este gran confinamiento, todos los países, todas las empresas también han cerrado su producción y todas estas cadenas de suministro prácticamente se han deteriorado, se han visto afectadas. También, por ejemplo, la bolsa de valores y lo que vemos en el petróleo, también hubo un momento en que su precio fue negativo. Bueno, ahora el planteamiento del problema. Problemas generales, por ejemplo, el colapso del sistema de salud comenzó después del brote inicial del coronavirus y el sistema de salud de varios países se vieron sobrepasados, especialmente por no contar con los medios necesarios para manejar la situación. Bueno, el problema específico, ¿por qué no se advirtió sobre dicho virus y su peligrosidad con mayor énfasis y sobre todo con mayor antelación? El segundo problema específico sería, ¿por qué durante esta crisis sanitaria se presentan muchas situaciones relacionadas con explotación, corrupción, falta de integridad de autoridades en la adquisición de recursos relacionados a la atención de las emergencias? Este problema específico sería, ¿se puede hacer algo al respecto o en su defecto? ¿Cómo podría amortiguar estas consecuencias negativas que esta coyuntura traerá? Bueno, como objetivos tenemos objetivo general, identificar y describir los factores que permitieron al COVID a llegar al colapso. El primer objetivo específico sería plantear una hipótesis que trate de dar respuesta a la problemática específica número 1, partiendo de hipótesis de identificar los accionarios de la OMS en todo el transcurso de la pandemia. El segundo objetivo específico sería identificar los factores que dan posibilidad de corrupción, de hacer suyas durante esta coyuntura, que la economía se ve golpeada y que uno se da la fiscalización necesaria. El tercer objetivo específico sería plantear una hipótesis que dé respuesta a la problemática específica número 3, identificar por qué la recesión mundial es inevitable en base a las hipótesis planteadas a la información recolectada. Bueno, como hipótesis general sería, a pesar de ser una enfermedad altamente COVID, es una enfermedad con la que se pueden tomar medidas para frenar su avance. Una de las claves más importantes por esto es el aislamiento, pero sin embargo su tarea de reacción, como lo hemos visto acá en Perú, bueno, ha sido un colapso fatal. Bueno, en primera hipótesis específica sería la OMS debió advirtió, bueno, de forma tardía sobre el peligro de COVID y puede llegar a ser en un futuro, próximo, ya que posiblemente existan factores externos que entorpecen el trabajo de la OMS. Ya puede ser la burocracia o también que, por ejemplo, también hay una base que dice que el director de la OMS está relacionado con el grupo socialista de los chinos. La segunda hipótesis específica sería la corrupción que se ha habido incrementada debido a la compra masiva y urgente de medicamentos, artículos para la salud y material médico que se ve. Tercera hipótesis específica, debido a la paralización de muchos aspectos, de muchos sectores de la economía, de prácticamente todos los países, siendo el comercio tanto nacional como internacional, uno de los que se vio muy afectado en el mundo está encaminado a una inevitable recesión mundial, del cual se desconoce la magnitud que podría llegar a alcanzar. Marco teórico y conceptual. Bueno, sabemos que el COVID es una familia el coronavirus es una familia de varias cepas y que el COVID-19 es una de ellas. Bueno, vemos que esto también, de esta forma de la figura, también saca varias teorías sobre ello. El origen del virus y su propagación. Los coronavirus son comunes en ciertas especies de animales, como el ganado y el camello. Si bien su transmisión de coronavirus en animales no es común, bueno, se cree que su cepa se originó, el salto, se originó por comer murciélagos, pero vemos que no, pues. Los murciélagos ayudan al control de plagas en el sector agrario. Y bueno, hay un estudio también que indica, bueno, que fue por la OMS, creo, que sugiere que fueron los pangolines. Pero, bueno, sin embargo no está claramente cómo se propagó el virus a los humanos, hasta ahora. En el COVID en el mundo. En el índole sanitario, el colapso sanitario comenzó después del brote inicial del coronavirus. Los sistemas de salud de varios países se vieron sobrepasados, especialmente por no contar con los medios necesarios para manejar la situación. Uno de los principales puntos que mostraron el colapso fue el desbordamiento de cadáveres
en las calles de Wuhan y en Guayaquil. Lo hemos visto en las noticias por Ecuador. Y así como la excavación de fosas comunes, morgues provisionales, sepulturas e incineraciones. Bueno, el procedimiento es excavar y poner, creo que cal. Y bueno, yo creo bueno, personalmente que no, eso no controlaría la expansión de este virus. Ya sea que algún insecto se contagie y puede saltar de nuevo a nosotros. En el factor socioeconómico, la pandemia de la enfermedad por el coronavirus ha causado la crisis mundial más grande de la historia. Bueno, con lo que ahora se le llama el gran confinamiento. En el transcurso del año 2020, esta pandemia ha provocado, entre otras cosas, un impacto socioeconómico global negativo. Una medida de restricción más aplicadas en el mundo es la cuarentena o confinamiento obligatorio, que afecta a más de la mitad de la población mundial y que ha provocado de muchas industrias, fábricas, empresas de todo tipo, reduzcan su actividad habitual. Bueno. En el índole financiero, la crisis financiera asociada con la pandemia de enfermedad por el coronavirus tiene un impacto amplio y severo en los mercados financieros, incluidos en mercados de acciones, bonos, materias primas. Eso lo vimos en las caídas de las bolsas en Wall Street y también, también lo he mencionado el petróleo. En la educación, bueno, yo en lo personal, esto de que sea todo de forma remota o virtual, no garantiza el gran el desempeño que normalmente debería ser, y en especial en los estudiantes, en los escolares. Alumno, 2 minutos, por favor. 2 minutos. Voy a dar la conclusión entonces. Lo más relevante, el análisis, ¿no? Análisis. Usted sabe que el análisis es lo que más, es lo que uno más, pues, evalúa. Sí, señores, no se trata de leer lo que han escrito, sino de hacer una síntesis de lo que van a presentar. Claro. Ya. Bueno, esto sí es textual porque estoy copiado de lo que han escrito mis compañeros también, y yo. Bueno, ya rápido el análisis, el primer problema específico. La OMS es considerada una fuente de información confiable, pero bueno, por su burocracia no han tomado buenas decisiones, y también por la presión de varios países internacionales, bueno, que creen que ellos deberían hacer la cura, y bueno, no se encarga de eso, ellos deberían hacer los protocolos. Pero en el problema del protocolo, se han basado más en lo que decía China. Y también el control no han informado rápidamente. Bueno, este es responsable, y cada noticia que salía de esta persona no informaba claramente, me decía, no, este es peligroso, o simplemente es una pequeña epidemia y nada más se va a quedar en Wuhan. Bueno, la corrupción antigua. Durante esta crisis sanitaria se han presentado muchas situaciones relacionadas a fraudación y corrupción. Por ejemplo, hemos visto lo del robo de bonos, que ha sido hackeado, y bueno, también la gente también, por no investigar o por también, por ser floja, ha dado información a personas para decir que son tramitadores, y bueno, también ellos la han robado. Y en el problema específico, la inevitable recesión mundial. Bueno, eso más que son análisis de la FMI y la ONU. Ya que se han cerrado todas las empresas y todas las industrias, es inevitable una recesión. O sea, de por sí va a haber un gran desempleo luego de esta pandemia. Y de por sí va a haber un nuevo orden mundial, ya que ahora todos los bloques económicos se han visto así como que enfrentados, cada elemento. Esta cadena de suministros también va a cambiar. Bueno, como conclusiones, el desborde de las cifras contagiadas ha ocasionado que el sistema de salud nacional y internacional haya colapsado a raíz de problemas que en el caso de países como el nuestro ya tenía arrastrando desde varios gobiernos atrás. Bueno, en específico el gobierno de Alan, estos 30 años no han hecho nada. Y bueno, esto es lo que ha enfrentado ahora Vizcarra. ¿Puede presentar conclusiones generales, por favor? Ya. Ok, el primer problema específico, su conclusión se puede decir que la OMS depende de cada gobierno haga con ella, por lo que no se podría esperar una OMS súper efectiva si no tiene las intenciones de financiarla adecuadamente. Y si observamos el panorama completo, podemos darnos cuenta que la OMS muchas veces trabaja con las manos atadas y bajo mucha presión. Y el segundo problema específico,
La corrupción suele aparecer de manera concurrente en tarjetas sociales y es el caso de esta pandemia que va reflejado en la mala gestión de autoridades. Su impacto afecta sin distinción a la población de ciudades y a los agricultores, trabajadores formales e informales. Como persona específica, bueno, ya lo mencioné, si algo seguro es que esto, cuando más dure la pandemia, más drásticas serán las medidas que se tomen, la economía sufrirá con estas decisiones. Y bueno, esto es lo que supuestamente se quiere cambiar acá en el Perú, con estos planes económicos, que en realidad todo este dinero se haya enfocado a los bancos y a las grandes empresas, estos lobbies. Bueno, ¿cuánto tiempo me queda? Disculpa. Yo creo que hasta ahí está bien, ¿no? Sí. Bueno, podemos dejarlo ahí. Sí, ya. Bien, es todo entonces. Entonces llamamos al equipo. Yo acabo de hacer un sorteo, Víctor, Ya. para los equipos que van a preguntar. El equipo A, señor Martínez, Osorio, Rosales, Segovia y Vergara, ¿está presente? Señor Martínez. Martínez López, ¿está presente? Sí, presente, ingeniera. Perfecto, buenos días. Bien. Señor Hilario Merino, ¿está presente? Hilario Merino. Sí, ingeniera, presente. Perfecto. Señor Martínez, realice una pregunta para el señor Hilario, por favor. Adelante, lo escuchamos. Bueno, en la parte final, en la parte de las conclusiones, vimos que, bueno, que mencionó que la OMS actúa bajo presiones. ¿A qué presiones se refiere dichas conclusiones? Perfecto. Muy bien. Señor Hilario, adelante, lo escuchamos. Ya listo. Se refiere a varios gobiernos, ¿no? Que, o sea, la OMS está involucrado con varios gobiernos y como que en cierta parte le siguen exigiendo ciertos parámetros, ¿no? O sea, le exigen a la OMS varios gobiernos y bueno, no creo que pueda acatar las órdenes de todos, ¿no? Y solo se enfoca en los que supuestamente los países más importantes, ¿no? Como es Estados Unidos o China, ¿no? Y bueno, como sabemos, Estados Unidos quería retirarse, creo, porque China tenía una mayor orden en la OMS. Bueno, eso es todo, gracias. Bien, ¿qué opina usted, señor Martínez, con lo expuesto por el señor Hilario? ¿Algo que complementar? Bueno, la Organización Mundial de la Salud es un organismo que va a dar supuestamente, como dice, igualdad a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, si llega a salir una vacuna, esta no solo pertenezca a un país, sino pueda compartirse, ¿no? Con todo el mundo, ya que es una pandemia. De los intereses que me respondió el señor Hilario, o bajo presiones de países, pero ¿bajo qué intereses cree él que ejercen presión sobre la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Bien, ¿es todo? Sí, es todo. Perfecto, gracias por la participación, alumnos. Señor Osorio, ¿está presente? Sí, buenos días. Buenos días. Señor Linares Suico, ¿está presente? Presente, ingeniera. Perfecto, gracias. Buenos días, señor Osorio. Formula una pregunta para el señor Linares, por favor. Sí, bueno, en el principio de la presentación se manifestó su compañero que una de las razones por la que la situación actual del Perú está como está es porque de parte de las autoridades fue una reacción tardía. ¿En serio cree que fue una reacción tardía pese a que se sabe que felicitaron justamente al Perú por sus acciones que han sido tempranas? ¿Piensa usted que en verdad fue tardía? ¿O qué es lo que pasó? Muy bien. Señor Linares, Bueno, ¿lo escuchamos? Bueno, para la situación que actualmente vive el país, son varios factores, no solamente de la forma en que actúa el gobierno, pues como podemos ver en la actualidad, ahorita el Perú se encuentra, si mal no me equivoco, en el sexto país con mayor casos en el mundo,
Y esto puede evidenciar dos cosas. Uno, que tal vez el país no tomó bien sus acciones. O sea, si bien se le reconoce que fue uno de los países primeros en tomar acciones, pero sus características como país no son las correctas comparadas con los demás. Pues si nos comparamos con los países europeos, ellos tienen mejores, están mejor equipados en lo que es salud. Incluso tengo un familiar que radica en Francia y él me dice que lo que son los bonos, eso se da ya en Francia todo el año. No solamente en estos casos que estamos en pandemia, sino en casos cuando uno no tiene trabajo o presenta dificultades, el gobierno siempre te apoya. Y eso no es lo que pasa en el Perú, ¿no? Entonces, lo que podemos decir es que en estos casos se refleja la realidad de los países. Señor, por favor, a ver, bien, señor Linares. Señor Osorio, ¿tiene algo que complementar? Bueno, sí, bueno, yo más que nada lo veía por las reacciones de acuerdo a lo que son el aislamiento social, el cierre de fronteras, todo es por parte del gobierno. Y bueno, yo lo veo más por parte de los problemas que ya veníamos agregando. Pero, o sea, actualmente de nada sirve que tengamos unas buenas leyes, unos buenos reglamentos, si la base de todo eso que somos nosotros los ciudadanos, hasta ciudad como colectivo, está en situaciones deplorables. O sea, sí, comparas con lo que está en Europa, pero la situación allá, antes de la pandemia, mucho antes de la pandemia, no es lo mismo que la que estamos viviendo acá. Entonces, por más que tengamos un accionar temprano en las autoridades, no va a tener el mismo impacto que tuvieron allá. Nada más eso. Muy bien. ¿Se encuentra el señor Rosales Calderón? Sí, ingeniero, presente. Perfecto, buenos días. Señor Muñoz Bartolo, ¿está presente? No tiene micro el compañero Muñoz Bartolo, ingeniero, disculpen. Gracias por avisar. Señor Rosales, formule una pregunta para el señor Muñoz Bartolo y que responda por medio del chat será pues con unos 15 segundos, a lo mucho. Adelante, lo escuchamos. Bueno, respecto a las consecuencias que va a dejar el coronavirus, ¿usted cree que el país pueda aprender algo bueno de todo esto? Ya que por ahora el panorama que se ve es sombrío, pero ¿usted qué cree que va a dejar algo bueno de todo esto el coronavirus? Esa es mi pregunta. Muy bien, ¿qué ventajas hay? A ver, ¿qué consecuencias positivas? Señor Muñoz Bartolo, ¿puedes responder por medio del chat? Señor Muñoz. Señor Muñoz Bartolo. Está conectado, pero no responde ni por el chat. De repente no está al pendiente del curso. Muñoz Bartolo. No, se acaba de salir. ¿No? No está, ¿no? No, debe estar fallando su señal porque ingresó a las 8:23 y volvió a ingresar a las 8:38. Seguro su señal debe estar fallando. Bien, pasamos entonces a al señor Tarazona Flavio. Aló. ¿Sí? Muñoz. Bien, Hola, adelante. Sí, señora ingeniera, ¿qué tal? buenos días. ¿Escuchó la pregunta que le formuló el alumno Rosales? No, disculpe, no puedo escuchar. ¿Qué consecuencias positivas puede traer el COVID? Consecuencias positivas. Sí. ¿Hay alguna? Presente. Yo creo que sería cuestión de ver diferentes perspectivas. A ver, por ejemplo, si lo vemos de una perspectiva en la cual vemos al COVID como una posibilidad para generar, o sea, para fomentar una nueva forma de hacer las cosas, una forma de, a ver, ¿cómo lo explico? Una nueva forma de convivencia, una nueva forma de
una nueva forma de, una nueva forma de, yo no sé. ¿Una La verdad, nueva ahorita forma no de se me vida? ocurre. No, como una oportunidad para hacer las cosas mejor de lo que lo hacíamos antes. No sé si me dejo entender. Muy bien. Una forma de ver esto como un cambio, de hacer algo diferente a lo que estábamos haciendo antes. Si bien es cierto, antes del COVID, pues sobreexplotábamos los recursos, era muy notorio esto. La naturaleza no la cuidábamos bien, pero una vez que empezó todo esto de la pandemia, pues hemos visto cómo la naturaleza ha ido mejorando poco a poco con el tiempo, ¿no? Y creo que si lo vemos de esa perspectiva, ahora como que tenemos una nueva oportunidad de hacer las cosas mejores, de saber que en un futuro puede volver a pasar. Y en el caso de que así sea, pues estar mejor preparados, ¿no? Creo que es la única forma de ver esto como positivo, la verdad. Bien. ¿Qué opina usted por la respuesta dada del señor Muñoz, alumno Rosales? Sí, estoy de acuerdo en su respuesta. Solo que para agregar, así como nosotros como país, también podemos generar un cambio en nuestra conciencia social, ¿no? Ser más solidarios y aprender de estos errores para involucrarnos más en los temas de gobierno, para que exista una reestructuración del sistema, ¿no? Porque como vemos, tenemos un sistema bien corrupto y desastroso, ¿no? Que no nos está llevando a nada bueno. Nada más. Muy bien. Bien, llamamos al señor Segovia Vega. ¿Está presente? Presente, ingeniera. Perfecto, buenos días. Señor Tarazona Fabio, Buenos ¿está días. presente? Presente, ingeniero. Perfecto. Señor Segovia, formula una pregunta para el señor Tarazona. Adelante, lo escuchamos. Ok. El gobierno peruano tomó como una de las medidas de ayuda brindar un bono universal y diferentes bonos a familias para que éste se quede en su casa. Si bien esto no se dio realmente cierto, ya que en diversos medios comunicativos se dio la denuncia de que varias familias de escasos recursos no recibieron la ayuda y otras familias que sí tenían recursos sí llegaron a obtener ese bono. Bajo tu opinión, ¿fue correcto la metodología del gobierno? ¿Tú qué hubiera cambiado para establecer esa ayuda económica? Adelante, señor Tarazona, lo escuchamos. Sí, es que lo que pasa es que esta ayuda de los bonos se basa en factores como, por ejemplo, el nivel socioeconómico de cada familia, ¿no? Y pues esto se ve dificultado porque hay algunas empresas o negocios o pequeños negocios que son informales. Entonces el gobierno no tiene un registro de ellos, ¿no? De quiénes pueden ser pobres, quiénes no pueden ser pobres. En mi opinión, creo que el gobierno ha hecho lo mejor que ha podido en esa parte. Sin embargo, tampoco es la culpa del gobierno que pues la gente sea así de informal, ¿no? Y en caso de los bonos, pienso que ha sido una buena iniciativa, pero a pesar de ello, creo que la corrupción también de algunos gobiernos y municipalidades no ha permitido que esta ayuda pues, de las canastas y todo esto llegue a las familias que tenía que llegar, ¿no? Muy bien. ¿Qué opina usted, señor Segovia? Adelante, lo escuchamos. Sí, bueno, en parte estoy de acuerdo, pero en la parte de que el gobierno no tiene la culpa de que sean informales, yo creo que sí tiene un parte de culpa por las normas y no le da una oportunidad de progresar a los más pobres, ¿no? A la gente que recién inicia. Pero en todo lo demás de que no hay registros de la gente pobre y no pobre, sí es cierto. Eso es lo que quería agregar. Perfecto. Muy bien. Bien, ahora los últimos. Señor Vergara Medina, ¿está presente? Sí, ingeniero. Buenos días, perfecto. Señor Vergara, formula una pregunta para el señor Torres. Adelante, lo escuchamos. Bueno, si bien no se profundizó mucho el tema en cuanto económico y sanitariamente, mi pregunta va en cómo vamos a estar y cómo estamos económicamente y sanitariamente en el Perú. Perfecto. Adelante, señor Torres, lo escuchamos.
Me estás preguntando cómo está sanitaria y económicamente Perú. Sí, ¿cómo estaremos? ¿Cómo estaremos? ¿Cómo estamos y cómo estaremos? Bien, muy clara la pregunta. Adelante, señor. A ver. Bueno, económicamente de por sí, ya lo he mencionado, y también ya se ve que se ve un gran desempleo en todos los estratos de varias empresas. Y bueno, también se tiene estimado por parte del gobierno que va a haber un deceso del PBI. Y de por sí espero que no llegue o que no conlleve a una inflación. Felizmente están controlando los precios y supuestamente están fiscalizando. En lo que es sanitario, de verdad ojalá espero que de verdad le ponga más énfasis a lo que es al sistema de salud. De verdad, de estos 30 años que ha pasado desde el gobierno de Alan, de ese fiasco de gobierno, de verdad mejore. Creo que esa sería mi perspectiva, porque vemos ahorita toda esta realidad y es pésimo. Ahora están controlando a la gente, como, mejor dicho, están eligiendo a la gente que va a vivir y quién no. Bien. Señor Vergara, ¿qué opina usted? ¿Algo que complementar, añadir? Lo escuchamos. Bueno, en sí, tanto sanitariamente estamos en una crisis, tanto mayor como económicamente. Si bien si una persona tiene una enfermedad que no sea el coronavirus y va al hospital, acá, digamos, o bien se puede enfermar del coronavirus o también no le pueden prestar mucha atención a lo que tiene, ¿no? Así que tanto sanitariamente estamos peor que económicamente. Muy bien. Gracias, alumno, por su participación. Disculpe, ¿podría indicar algo ahí? ¿Perdón? Sí, no, todavía ya pasó el turno. Al final, si es que sobra tiempo, lo añadimos. Pasamos Ya. al siguiente equipo. Ok, Señor Víctor, un favor, por ¿podemos chat. pasar al sorteo? Claro, A ver, por vamos chat a puede ver. ser. Excelente. ¿El grupo 1 ya participó? No, todavía. Perfecto. Equipo número A, ¿no? Bien. Señor Martínez, Osorio, Rosales, Segovia y Vergara. Bien. A ver, el señor Vergara Medina es el vocero. Adelante, lo escuchamos. Señor Vergara, ¿está presente? Sí, disculpe, uno de mis compañeros puede servir como Claro para... que sí, claro que sí. Sí, ¿tiene PPT? Sí, tenemos PPT, pero yo estoy en celular y en computadora no tengo micrófono. Ya, perfecto. Está bien, que lo proyecte. Adelante, por favor. ¿Quién le va a apoyar? Que uno comparta su pantalla y el otro que exponga. Señor Martínez, Osorio, Rosales o Segovia. ¿Alguien lo va a apoyar? Perfecto. No se olvide, más allá de 15 minutos no va a poder ser posible, ¿sí? Mariela y Víctor, ¿me escuchan? Mariela, Víctor, ¿me escuchan? Sí, doctor. Mira, estamos en el tercer equipo, ya se nos fue una hora. La primera hora. De 10 minutos de exposición más 10 minutos de oposición. Ok, doctor. Pero no lo estamos cumpliendo. Por otro lado, la oposición lo pueden hacer vía chat. ¿Ya? Perfecto. Y los que no participan. Entonces, Mariela escoge solamente unos cuantos, 1, 2 o 3, de acuerdo a los 10 minutos de oposición, Mariela. Si no, nunca vamos a terminar. Sí. Ya, por favor, jóvenes. Entonces, como dice el doctor, 10 minutos de exposición únicamente. A los 10 minutos le vamos a cortar. Sí, a ver. Lo más resaltante de cada diapositiva, según sus propias palabras, no leer, ¿sí? Por favor. Para todos los equipos restantes. Adelante, lo escuchamos. Bueno, primero los antecedentes. Bueno, como ya sabemos, el Perú no ha sido su primera pandemia.
ya hemos atravesado diferentes tipos de pandemia. Uno de los más resaltantes y que ha tenido más casos es de la influenza de gripe H1N1, que llegó a infectar a más de 100.000 personas. Bueno, esto también, que el Perú es uno de los países más dinámicos, tanto económicamente, y que también existe un alto nivel de pobreza y desigualdad en este país. Bueno, pasamos al siguiente. Bueno, los objetivos que tenemos es conocer la situación actual del Perú, interpretar y dar una opinión de la constitución política. Y de objetivos específicos, cómo quedará el Perú luego de esta pandemia, y dar una opinión sobre los poderes del Estado. Siguiente. Bueno, acá tenemos algunos planteamientos de problemas que lo vamos a especificar en el análisis. Siguiente, por favor. Bueno, nuestra hipótesis es que si se hubiera invertido más en ciertos sectores deficientes, esto hubiera podido originar que hubiera una menos cantidad de infectados. Y nuestra hipótesis específico es que si el cierre de fronteras puede haber evitado más infectados, y luego de esta pandemia las inversiones, investigaciones se verán reformadas, y una mejor cultura de los ciudadanos, una mayor conciencia y mejores valores pueden haber provocado que el aislamiento social solo se haya terminado en 2 o 3 meses. Siguiente, por favor. Bueno, acá vamos a analizar el problema sobre cuál fue la razón por la cual el sistema de salud peruano se vio tan vulnerable frente a la pandemia. Bueno, acá podemos digamos, dividirlo en 3 fases, ¿no? Una es antes de la cuarentena, que inició con el primer paciente el 4 de marzo. MINSA pidió confianza, ¿no? Pidió confianza en el sistema de salud y aseguraba que el personal e infraestructura estaba preparado para esto, lo cual no se vio esto a inicio de la cuarentena. Acá digamos, incrementaron las medidas más drásticas y se buscó, digamos, aumentar la capacidad de infraestructura, equipos e implementos para solucionarlo, ¿no? Y durante la cuarentena ahí vemos que el sistema de salud está, digamos, a puertas ya del colapso. Bueno, una conclusión de esto es que la falta de equipos y personal e infraestructura fue, digamos, culminante para que el sistema de salud del Perú no estuviera preparado. Siguiente, por favor. Bueno, fue lo suficientemente eficiente el gobierno peruano al poder filtrar a personas, familias de bajos recursos que necesitaban un apoyo. Bueno, el 22 de marzo el gobierno tomó una medida para que las familias vulnerables puedan cumplir sus necesidades a través de bonos. Y esto dio al resultado de que numerosas familias no les llegó o no podían reclamar este bono, y que se vio también que personas que tenían, digamos, recursos, se les otorgó esto. Esto da a entender que hay una corrupción, digamos, ya tanto en los municipios, que no va a lograr que esta estrategia sea tan eficiente, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ¿por qué a pesar de las medidas establecidas para frenar el avance del COVID, el número de infectados fue aumentando hasta llegar a establecernos como uno de los países de mayor cantidad de infectados? Bueno, acá se puede ver 4 factores que pudo aumentar tanto los infectados. Uno es la informalidad, la logística de abastecerse, el hacinamiento en el hogar y la aglomeración, en donde vemos que mayormente se evidencia la aglomeración en mercados y en bancos, en donde acá se puede dar el mayor número de contagios por la acumulación de gente y todo eso. Siguiente, por favor. Bueno, se tiene que hacer una reforma al Poder Judicial sobre el gobierno peruano debido a la enorme corrupción e injusticia vista a lo largo de los años. Bueno, acá un autor en el 2012 señala que toda entidad pública tiene corrupción, pero esta se sensibiliza más en el Poder Judicial. Y esto lo vemos. Bueno, ya lo hemos visto de forma ya muy drásticamente con los pagos que se le hicieron a los jueces, ¿no? Y, digamos, en los casos presentes, digamos, existe un número infinito, o, digamos, un número demasiado grande de corrupción o injusticia en el cual el Poder Judicial se ve envuelto en este. Siguiente, por favor. Bueno, acá tomamos una
digamos, un artículo de la Constitución en donde más se ve, más se incumple o más se respeta. Y este va referido al capítulo 1 del artículo 2, el que dice que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Bueno, esto vemos que no se cumple para nada en cuanto al Poder Judicial y digamos que se ha venido haciendo reformas, ¿no? Para poder evitar esto. En la pregunta anterior también se evidenció todo esto. Siguiente, por favor. ¿Son realmente capaces y dignos del sueldo que poseen los congresistas presentes en el Poder Legislativo? Bueno, acá vemos un montón de requisitos que se tiene en el Poder Legislativo, digamos, la incapacidad de poder de ejercer su labor, sus sueldos excesivamente altos y sus requisitos que son pobres con respecto a la postulación para el Congreso. Bueno, todo esto junto lleva a que tanto los integrantes del Poder Legislativo sean, digamos, manipulables con respecto a los partidos, ¿no? Y lo podemos evidenciar con respecto a las noticias que vemos día a día. No, siguiente, por favor. Bueno, en nuestra justificación vemos día a día que en las noticias vemos que los hospitales ya están a punto de colapsar, la crisis hace que la gente ya se desespere. Vemos también el aumento de los costos de balones de gases, entre otros, ¿no? Siguiente, por favor. Vemos también la desigualdad, ¿no? La desigualdad tanto social, y el gobierno está apoyando, pero no está haciendo de una manera más eficiente con respecto a la corrupción, porque la ayuda no llega a las personas que en serio necesitan. ¿Siguiente? Bueno, vemos también la aglomeración en todas partes, ¿no? Tanto en bancos como en mercados. Bueno, voy a pasar más a las conclusiones, por favor. Acá cada compañero hemos tenido unas conclusiones aparte, ¿no? Voy a explicar mis conclusiones. Muy bien, un minuto. Bueno, esta crisis actual nos ha dado mucho que pensar. En sí, cuando estamos en crisis, siempre vemos al pasado y pensamos si hubiéramos hecho tal cosa, hubiéramos podido evitar todo lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Uh-huh. Bueno, y con respecto también a una conclusión a la Constitución política, la Constitución mayormente en el punto de vista económico, digamos, el Estado promueve, ¿sí? Leyes que, digamos, que dan ventaja a los intereses privados, pero de las grandes empresas, y no se preocupa mucho digamos, de los trabajadores, como son trabajadores independientes, entre otros. No, sin más, esto sería todo. ¿Acabó el tiempo? Ok, muchas gracias, perfecto. Bien, señor jurado, por favor, realice una pregunta para el señor Martínez. Adelante, lo escuchamos. Señor jurado. Ingeniera. Bien, adelante, lo escuchamos. Quisiera saber, ¿no? Si el Estado tomó las medidas, si cree usted, ¿no? Que el Estado tomó las medidas a tiempo para poder aplacar esta pandemia, y si las medidas que tomó fueron realizadas de manera óptima o no. ¿Qué piensa usted? Bien, señor Martínez, lo escuchamos. Adelante. Pienso que sí, el gobierno tomó las medidas necesarias y en el tiempo oportuno, ¿no? Mas no fue óptimo esto debido a, por ejemplo, a la pobreza, a la informalidad que tenemos y sobre todo a la aglomeración en los mercados, ¿no? Ya que
este es un foco alto infeccioso. Y respecto a los bonos impartidos por el gobierno, vemos que el sistema ha sido bastante, no ha sido transparente, ¿no? Porque, por ejemplo, si vemos ahorita en la página del CISFO, ha desaparecido. No puedes buscar si tú eres tu clasificación socioeconómica actualmente. Y eso deja mucho que pensar, ya que ha habido muchas quejas que, por ejemplo, incluso a personas ya fallecidas se les ha asignado un bono, ¿no? Realmente no ha sido óptimo las medidas, pero yo creo que sí fueron oportunas y tal vez si tuviéramos una mejor organización, hubiese dado mejores resultados. Muy bien. ¿Qué opina usted, señor jurado? Perdón. Totalmente de acuerdo, ingeniera. Yo pienso también que las medidas se tomaron a tiempo, pero la manera de llevarlas a cabo no fueron óptimas, ¿no? Como falta de rigor en el Ejecutivo para que se puedan llevar de manera eficiente estas medidas. Perfecto. Señor Justiniano Miguel, formule una pregunta para el señor Osorio Osco. Adelante, lo escuchamos. Sí, buenas tardes, buenos días con todos. Buenos Mi días. pregunta es la siguiente. ¿Consideras que la Constitución actual ampara los derechos del ciudadano en tiempos de pandemia? Señor Osorio, lo escuchamos. Sí, bueno, recordar que la pandemia es un caso excepcional, o sea, no es que tiempo atrás hayan pensado en que, oye, más adelante va a haber pandemia. O sea, en ese año 93 no es que hayan pensado en que iba a haber pandemias en estos tiempos. Entonces, de acuerdo, en tiempos de pandemia, ¿se especificas con esa palabra? Es que no. Ahora, si bien es cierto que dice obviamente que la razón principal del Estado es proteger al ciudadano mismo como su integridad. Entonces, si lo vemos, obviamente creo que puedo hablar por todos los peruanos, que esa es una falsedad total. No ven por todos, y de hecho es algo casi imposible velar por todos. Siempre hay casos en que hay violaciones de derechos, también lo que son robos, violaciones en el ámbito sexual, desigualdad total frente a personas que pueden pagar un buen abogado, con personas que no lo pueden pagar. Entonces, respecto a eso, sí. Ya, entonces, respecto a eso, no se está respetando nada en esa parte de la Constitución. En tiempos de pandemia, obviamente, no va a ser nada desigual, va a ser lo mismo. De hecho, se está viendo en las noticias de que los robos se están incrementando. Pero si terminemos, por favor. Breve la respuesta. Sí. Terminemos, Ya. aportemos la respuesta. Y entonces, para acabar, vemos que los robos están incrementando, pero ¿cómo va a ser esto si supuestamente la persona está en su casa y las autoridades, los policías, hasta militares, hay algunos en las calles? Entonces, tanto antes de pandemia como en la pandemia misma, no está respetando esta parte de la Constitución. Señores, agradecería su respuesta concreta sin muchos ejemplos, porque los ejemplos solo ilustran las respuestas. Correcto. Bien. Señor Justiniano, ¿tiene algo que agregar? Sí, bueno, yo hacía énfasis en la pregunta por dar a conocer, ¿no?, que la Constitución, bueno, ya el Perú y creo que el mundo hemos sufrido varias pandemias y es importante que bueno, nuestra Constitución incluya, ¿no?, esa medida o estén las normas bien claras para saber qué hacer a nivel legal, ¿no? Bueno, en el artículo 137 habla sobre eso, ¿no? Un poco sobre las medidas excepcionales que, bueno, podríamos incluir en la pandemia, ¿no? Como eso. Pero es algo tan general que hoy por hoy, en tiempos de pandemia, no sabemos qué hacer y tomamos medidas como que de acuerdo a la situación actual que pasa. Solo quería añadir eso. Gracias. Perfecto, gracias también por la participación. Señor Picoy Maximiliano, formule una pregunta para el señor Rosales Calderón. Adelante, lo escuchamos. Señor Picoy. Buenos días. Tengo una pregunta, ¿no?
Hemos evidenciado que el Poder Ejecutivo es el que está promulgando nuevos decretos y tomando las medidas para controlar la pandemia. En ese sentido, ¿qué medidas o roles específicos tiene el Poder Judicial en tiempos de pandemia? Bien, adelante. Alumno, lo escuchamos. Bueno, el Poder Judicial tendría que encargarse ahorita de lo que son los casos de injusticias que están ocurriendo en estos momentos, ¿no? Ya que parece que nadie se está preocupando por eso, ¿no? Hay varios casos de personas que han fallecido en hospitales a causa de, según sus familiares, otras cosas que no es coronavirus, pero los hospitales siguen con que es coronavirus y no se sabe en realidad qué está pasando, ¿no? Parece que el Poder Judicial no está actuando sobre eso, ¿no? Parte de casos de corrupción que siguen dándose y se supone que ese es su campo del Poder Judicial en estos momentos, ¿no? Ujú. Bien, perfecto. ¿Qué opina usted, alumno Picoy? No, mi pregunta fue de que qué es lo que está haciendo el Poder Judicial. Entonces, entendiendo lo que me acabas de decir, entonces el Poder Judicial no está haciendo algo al respecto. Ujú, Nada. correcto. ¿Algo más que agregar? No, eso sería todo. Muy bien. Señor Quispe Paucar, formule una pregunta para el señor Segovia Vega. Adelante, lo escuchamos. Señor Quispe. Quispe Paucar, ¿está presente? Quispe Paucar. Quispe Paucar a la 1, Quispe Paucar a las 2, Quispe Paucar a las 3, bien, a las 0, correcto. Señor Rojas Supanta, formule una pregunta para el señor Segovia Vega. Adelante, lo escuchamos. Buenos días, ingeniero. ¿Considera que Buenos el días. Poder Legislativo, o sea, el Congreso, tiene una visión diferente del panorama en esta pandemia respecto al Ejecutivo? ¿Y cómo está afectando estas si no son complementarias? Ujú, muy bien, adelante, alumno Segovia, lo escuchamos. Yo creo que sí, que el Poder Legislativo tiene algunas diferencias con el Poder Ejecutivo, ya que sabemos que el Poder Legislativo tiene una mayoría sobre un partido electoral. Y yo creo que ellos más se preocupan por velar más por sus intereses que en ver en la realidad peruana. Es por eso que vemos diferentes y constantes enfrentamientos antes de la pandemia entre el Ejecutivo y el Legislativo. Bueno, esa es la respuesta concisa que puedo dar. Perfecto. ¿Algo que agregar, alumno Rojas? Sí, estoy de acuerdo. Sí, es que el Congreso actualmente está velando más, yo creo que por el tema económico y no se está preocupando tanto por el tema de la salud, ¿no? O sea, el Ejecutivo está que toma las riendas más que todo del asunto. Es todo. Muy bien. Alumno Rojas, formule una nueva pregunta, por favor, para el alumno Vergara Medina. Adelante, lo escuchamos. Ya, ahorita o sea, como vuelvo a repetir, o sea, si el Ejecutivo está tomando todas estas medidas, ¿usted considera que las medidas que está tomando ahorita respecto a los medicamentos están acertadas en las zonas que están más alejadas de acá de Lima, donde la repartición es más complicada? Ujú. Con respecto a la repartición, yo pienso que se debería priorizar primero las zonas en donde hay más casos, ¿no? En cuanto a las zonas alejadas o no. Bueno, dependiendo de las zonas alejadas, ¿no? Si una zona alejada tiene más casos, deben priorizar eso. Bien, ¿es todo? Es todo, Mariela. Perfecto. Quispe Paucar no está presente. Bien. A ver, elige un grupo, Mariela, de los que no han expuesto para que expongan de una vez. Sí, a Para ver, ganar tiempo. equipo, a ver, le toca ahora al equipo, yo ya hice mi sorteo, al equipo H, señor Alvarado, Malco, Sotelo, Vázquez y Villarreal. El alumno Sotelo va a ser el vocero el día de hoy. Adelante, alumno, lo escuchamos, ¿tiene PPT? Mariela, Mariela Víctor, una interrupción. Doctor. Diga, Sí. doctor. Fíjense, seguimos alargando. ¿Cuántos equipos sustentaron ya en total? 3, doctor. No, pues entonces nos queda 7 para la próxima clase. No lo vamos a poder hacer. No, perdón, en total, me dice, para hacer el día de hoy.
Son 4, doctor, en total. Ya, Pero pero vamos a seguir con el número 5. por eso estamos quedando de que máximo 10 minutos de exposición por el representante del equipo, por el expositor del equipo. Y máximo 10 minutos para la oposición. Eso significa que para la oposición no escojan la cantidad de alumnos que conforman el equipo, 5, por ejemplo. Entonces, así nunca vamos a terminar. Escoge solamente 2, Mariela, y el resto plantea sus inquietudes vía chat, por escrito. Ah, ya. Y lo envía. Perfecto, doctor. Muy bien, doctor. Está bien. Solo 2 rondas. Está bien, doctor. Bien, entonces, alumno Sotelo, ¿tiene un PPT que presentar? ¿Cómo puedo compartir Compártelo, pantalla? por favor. En la parte inferior donde dice compartir pantalla, el botón verde. Ah, ya. Sí se ve, ¿no? Sí. Adelante, por favor. Una síntesis clara, corta, puntual. Ya. Bueno, para empezar, tenemos resaltando estas 3 enfermedades como pandemias, peste negra, gripe española y el H1N1, que ya bueno, también se hablaron en temas anteriores. Y pasando al análisis de la problemática, el Perú, que al inicio se le catalogaba como uno de los que dieron una mejor respuesta y algo más rápida, demostró que a pesar de ello no se tuvo los resultados que iban de acorde a esta calificación de haber reaccionado de una manera correcta a comparación de otros países en Latinoamérica. Y aunque se pudo frenar un poco y dar un poco más de tiempo, a día de hoy vemos que poco ha resultado, ya que los hospitales terminaron de dar abasto con las camas de unidades de cuidado intensivos. Siendo así que no se aprovechó de la mejor manera el tiempo que se llegó a ganar. Bueno, planteamos el problema especialmente de qué nos espera después de la pandemia y por qué el Perú está entre estos países que llegaron a ser más afectados. Planteamos unos problemas específicos, basándonos principalmente en la corrupción que tenía el país desde ya tiempos anteriores y un deplorable sistema de salud que está mayormente dirigido a los de mayores recursos, porque el servicio de salud estatal no es muy deficiente. Bueno, planteamos un objetivo general un objetivo principal para el informe, objetivos específicos que se puede leer y bueno, planteándonos hipótesis, ¿cómo podríamos estar de aquí a el 4º trimestre o el próximo año? Lo que principalmente apreciamos es que el futuro va a estar relacionado con la acción de los gobiernos que se tenga ahora, con la posibilidad o no de tener una vacuna o tratamiento cuanto antes, pero como todavía no tenemos en sí una vacuna, tenemos que ver en los próximos meses qué tratamientos hay, porque eso va a jugar un papel decisivo para determinar cuándo será el fin de la recesión y cuándo podremos recuperarnos. Específicamente tenemos 3 hipótesis de cómo podría terminar los diferentes países. La primera hipótesis, que es como más o menos se está viendo que va China, es que tenga una recesión un tanto parecida a una forma de V, en la que haya una bajada y tras la reactivación económica como ya está dando, haya una subida que trate de llevar la economía a como estaba antes, una situación muy parecida. Otro caso es en el que debido a no encontrar una vacuna, a que el distanciamiento social se aligere, en el que el gobierno empiece a aplicar medidas de austeridad antes de tiempo y cuando no son una decisión correcta, se tenga un sube y baja, como se dice, y se tenga una
recesión en forma de W, algo parecido, en el que caemos, baja la curva de contagios, subimos un poco, volvemos a caer y así estamos. 4 minutos, 3 minutos. Tenemos la justificación, marco teórico, el poder ejecutivo, el legislativo, la constitución, que es la carta magna del Perú, el coronavirus que ya todos conocen. Y pasando al análisis, tenemos que el Estado peruano ha tenido muchos problemas a la hora de aplicar las medidas y hacerlas respetar, ya que en algunos lugares no se ha puesto en control cómo circulan las personas, especialmente en los centros de abastecimientos, que ni bien se dictó la cuarentena, fueron los más concurridos, hacía colas inmensas. Como no estaba todavía aplicado el distanciamiento social, eran lugares cerrados que simplemente eran focos de infección muy grandes. Bueno, como conclusiones, a pesar de que el Estado peruano tomó medidas tempranas, la curva de contagios subió bastante, los hospitales dejaron de dar abasto y se vieron la necesidad temprana de obtener más camas de unidades de cuidados intensivos. No sabemos muy bien cómo va a ir el Perú, esperemos que pronto haya tratamientos para que los hospitales traten de focalizar un poco más la atención a enfermedades que no sean COVID, porque hay muchas personas que están con enfermedades crónicas, necesitan de atención médica continua, y no por estar dando todo el enfoque al coronavirus van a estar dejando de atender a estas personas. Bien, señor. Perfecto. Ahora llamamos al señor Altamirano. Por favor, señor Altamirano Capari, formule una pregunta para el señor Alvarado Tenorio. Señor Altamirano. ¿Qué tal, ingeniero? Presente. Muy bien, buenos días. Formule una pregunta para el señor Alvarado Tenorio, por favor. Adelante, lo escuchamos. Sí, justo cuando habló del tema ¿cómo se llama? Del tema de salud, que la última parte que dijo de que se están obviando algunos casos. Entonces mi duda sería, por ejemplo, ¿qué cree que se debería hacer en este tiempo, ya que vemos que la mayoría de médicos, algunos están renunciando por motivo de contagio? Entonces, ¿qué solución le podríamos dar para que no vuelva a ocurrir esto ya en una siguiente crisis que pasemos ante esta actualidad, ya sea pandemia o capaz guerra y todo ello? Muy bien. Señor Alvarado, adelante, lo escuchamos. Bueno, a los médicos, en este tiempo tenemos que brindarle todo lo que son la de bioseguridad, ¿no? Sus materiales, todo, para que no puedan infectarse y así puedan curar a más personas. Porque si no van a estar renunciando y van a haber menos médicos para que atiendan y la gente cada vez incrementa más. Bien. ¿Es todo? Sí. Muy bien, señor Alvarado. Por favor, ¿qué opina usted, señor Altamirano, con lo expuesto? ¿Algo que complementar? Sí, justo lo que justo respondió mi compañero. Sí, estoy 100% conforme, pero también justo vemos el tema de que ellos, los médicos, también rigen con un modelo de ética, así como los ingenieros y todo ello, ¿no? Y que hay muchos que sí cumplen, como hay muchos que también incumplen, como ya hemos visto en los hospitales, de que hay médicos que trabajan a media hora o solo marcan y de ahí se retiran. Y tal vez desde ahí también tenemos que comenzar para que se formen correctamente y no tener como estos sucesos, ¿no? Porque la mayoría que se retiran también son por su salud, como también son médicos que solo cumplen su trabajo y no se preocupan por la vida de sus pacientes. Muy bien. Señor Gómez Arenaza, formule una pregunta para el señor Malco Gómez. Adelante, lo escuchamos. Señor Gómez Arenaza, ¿está presente? Gómez Arenaza.
a la 1, Gómez Arenas a las 2, Gómez Arenas a las 3. Bien, la nota es de 0. Señor Hurtado Cucho formula una pregunta para el señor Malco Gómez. Adelante, lo escuchamos. Señor Hurtado Cucho. Buenos días. Sí, sí estoy presente, no se preocupe. Yeah. A ver. Bueno, viendo todo el tema de la exposición que ha realizado mi compañero, la pregunta es la siguiente. Por ejemplo, si hubiésemos sido un país, no digamos en vías de desarrollo, si hubiésemos sido un país altamente desarrollado con buena tecnología, buenos valores y, por ejemplo, y que estemos económicamente estable, el efecto de la pandemia nos hubiese afectado igual drásticamente así como lo estamos viviendo ahora, o no nos hubiese afectado tanto. Muy bien. ¿Qué opina usted, señor Malco Gómez? Adelante, lo Bueno, escuchamos. pero con respecto a su pregunta, a mi parecer, bueno, no creo que nos haya afectado tanto, porque si nos comparamos con China, gente, como que es la calidad de personas que hay allá es mejor que en Perú, ¿no? A mi parecer. Y bueno, vemos ahorita que ya el estado de emergencia ya paró y ya mejoró las cosas en China. Y también la economía como que se ha reactivado un poco en China. No sé, pero... Muy bien. Ya. Señor Malco, ¿qué opina usted, señor Hurtado, perdón, sobre lo expuesto? ¿Algo que complementar? No, profesora, yo pienso que ha sido una buena exposición. Bien. Marina, Señor Paredes, ¿pasamos a otro grupo? sí, que vayan proyectando, por favor, el equipo J. El equipo J, señor Brañez, Guamambilca, Hurtado, Madueño, Mendoza, Montes y Quirós. Por el chat vamos a trabajar con el señor Paredes Ártica, por favor atentos, señor Rojas Caso, señor Sotelo Niquén, Vázquez Enríquez y Villarreal Inca. ¿Sí? Vamos a dar inicio con la pregunta del alumno Paredes hacia el señor Sotelo, mientras va sustentando el equipo J, con el vocero que va a ser el señor Guamán Vilca. Ya, señor Guamán. Entonces Adelante. usted va a presentar su exposición. Por favor, comparta en la pantalla su PowerPoint. Señor Paredes, escribe la pregunta, por favor, por el chat. Señor Guamán Vilca, ¿se encuentra, señor Guamán Vilca? Sí, buenos días. Ahorita voy a proyectarlo. Ya, cómo no, proyecte, comparta su pantalla, por favor. Bien, a ver, por el chat, estoy atenta a la pregunta. Señor Paredes, adelante, lo escuchamos. Con su pregunta para el señor Sotelo Niquén. Ya, comparta toda la pantalla. Ya, buenos días. Comience. ¿Puedo empezar ya? Buenos días con todos. En esta oportunidad voy a exponer acerca de la coyuntura actual en lo que vive el Perú y el mundo en los tiempos de y post-pandemia. Bueno, antecedentes. Existieron muchos antecedentes al transcurso de los tiempos, antes de que viniera la pandemia. Por ejemplo, empezaron a surgir a partir del siglo XVIII, XIX, un nuevo sistema que es el sistema capitalista. Y uno de los sistemas más conocidos es el sistema capitalista neoliberal. Estos sistemas capitalistas han traído como consecuencia una gran desigualdad social y ha surgido como consecuencia a millonarios y ha creado una gran cantidad de personas que están a la pobreza. Bueno, a medida de la historia ha existido muchas crisis económicas en varios países, como vemos como un ejemplo como el crack del 92 y la Gran Depresión en Estados Unidos, la crisis del peso mexicano, la Gran Recesión y
en el Perú también hubo muchas crisis, tanto económicas como sociales. Eso es también un ejemplo, podemos ponerlo como el gobierno de Alan García, donde fue nuestra peor crisis económica. Este es un gráfico donde se puede observar, le saqué en un estudio del Banco Central de Reserva, donde mide nuestro PBI a lo largo de los años 2018 y 2019. En el 2018 hubo un promedio de 4% y en 2019 un 3.7%. Esto relativamente ha crecido nuestro PBI en los últimos años, a comparación de otros países. Bueno, nuestra análisis problemática, como vemos, el coronavirus ha generado muchos muertos, más de ya de 400.000 muertos en todo el mundo, donde se originó supuestamente en China. Ahora nosotros nos planteamos la pregunta, ¿de quién es la culpa de esto, que estos resultados lo vemos hoy en día hayamos obtenido? ¿Por qué tantos casos de muertes? ¿Por qué nuestros gobernantes toman a veces las malas decisiones en su forma de gobernar? Y también nos preguntamos cómo esto afectará en la economía mundial. Nosotros planteamos varios problemas para señalar qué consecuencias va a traer post-pandemia. La panorama de la crisis ha destruido varios sistemas de gobierno, como la de Estados Unidos, y por eso que el Perú y toda la población en sí va a exigir un cambio, tanto social como económico y como político. Ahora, como vemos, la necesidad económica es la población, el sector más vulnerable ha sido el sector de alta pobreza, porque debido a que ha sido el foco en los mercados, ha sido el foco infeccioso de los contagios y debido a la informalidad que existe en el Perú. Como objetivos que hemos planteado, nosotros queremos pensar hacer un cambio. O sea, nosotros pensamos que el sistema político actual debe cambiar, pero sin perder la democracia. El Estado debe crear diferentes incentivos para mejorar la relación que existe entre la empresa y el trabajador informal. Nuestro objetivo en sí principal es reducir la informalidad que existe en el Perú. Nuestras hipótesis que hemos planteado fue que muchos sistemas han fallado debido a la mala decisión de los gobernantes, causó este gran aumento de contagios y muertes. Varios países no tenían recursos así como nosotros tenemos, por lo que sé, creo que Perú tiene una reserva en Estados Unidos, y bueno, creo que muchos de los otros países no tuvieron eso, y bueno, creo que ahora lo están pasando peor que nosotros, ¿no? Nuestro marco teórico ha sido que, bueno, en sí el sistema capitalismo neoliberal ha enseñado muchas desventajas que podemos recalcar, porque un caso ejemplo que vemos hoy en día es el capitalismo de Trump, ¿no? Porque supuestamente Trump el Estados Unidos tiene el medio, los científicos, tiene la economía para comprar o para obtener las suficientes camas o aparatos respiradores para que no tenga esos casos que hoy día vemos, pero por lo que los resultados, ahora que vemos que su forma de gobierno no ha sido la mejor, ¿no? Ahora, la economía informal, los trabajadores informales siempre buscan tratar de ganar un poco más, porque debido a que en nuestro país la gran cantidad de trabajadores son informales. Según el estudio de organización, el OIT, más del 62% de los trabajadores del mundo son informales. Y esto representa algo trágico, porque las personas piensan que porque ser informal van a poder tener una ganancia un poco más que con uno informal, ¿no? El análisis. El problema radica en sí el momento de nosotros de elegir la mayoría de nuestros representantes.
porque nosotros a veces nos dejamos guiar por las ideas o las ideologías que hacen los candidatos y a veces no tenemos criterio propio. Una de las graves consecuencias de la desigualdad social es la desigualdad educativa. Al ver que a ver que hay una desigualdad social, esto es porque hay algunos, como de repente que tengan más ingresos, puedan obtener mejor educación, y como lo vemos hoy en día, uno que tiene más ingresos puede estudiar en un colegio particular o una universidad particular, en cambio los que tienen menos ingresos... 3 minutos, señor. Sí, se conforma con algo que sea supuestamente ya estatal, ¿no? Bueno, otra de nuestras conclusiones que hemos sacado es que para que exista un cambio político debe empezar primero con un cambio entre nosotros mismos al momento de elegir a nuestros gobernantes. Nosotros no debemos tener la misma capacidad, el mismo criterio para poder elegir a un gobernante que sea apto y que tenga la veracidad y la alta capacidad para asumir el cargo. Si vemos que ser formal no trae muchos beneficios a corto plazo, esto también podemos dejarlo porque a largo plazo puede ser que ser formal pueda traer consecuencias positivas. Para convertir esta problemática debemos cambiar nuestros malos hábitos, ya sea en nuestra forma de vida social o nuestra forma de vida educativa, ¿no? Esto ha sido todo. Gracias. Sorry, acá. Bien, señor Guamán. ¿Puede dejar de compartir su pantalla, por favor? Ya, gracias. Entonces, Mariela, podemos comenzar con el debate de las preguntas. Perfecto. Me he quedado en la ronda anterior con el señor Paredes, que no ha mencionado el porqué de su pregunta. Sí, lo he esperado bastante tiempo. Bien, la nota de debate aquí sería nula. Sí, ha expuesto el señor Guamán Vilca del grupo J. Podríamos hacerle que pregunte el equipo I. El equipo I. El señor Itaga Cueva. Señor Chagua, pregunta usted. Señor Chagua, pregunta usted al señor Brañez Gago. ¿Está presente? Señor Chagua, adelante, lo escuchamos. Sí, ingeniero, presente. Adelante, lo escuchamos. Formula una pregunta para el señor Brañez Gago. ¿Está el señor Brañez Gago? De cualquier grupo. Ya. Señor Chagua Puma al señor Brañez Gago. Ya, está bien. El señor Brañez es perteneciente al equipo J, ¿verdad, Víctor? No. El grupo J es Guamán, Hurtado, Madueño, Mendoza, Montes y Quirós. Ya, perdón. Entonces el señor Brañez es del equipo I. Ya después veo eso. Entonces pregunte, por favor, señor Chagua, formule una pregunta para el señor Vilca, Guamán Vilca. Adelante, lo escuchamos. Ya, mi pregunta va más relacionada con la situación post pandemia, ¿no? Si bien los temas que se han venido exponiendo trata de la coyuntura actual, también de la Constitución, y por último son de los poderes del Estado. Quisiera saber cuáles son las lecciones aprendidas. Sabemos cuáles son las lecciones aprendidas a lo largo a causa de esta pandemia, pero quisiera saber cuál vendrían a ser las posibles políticas que adopte, digamos, el Estado una vez pasada esta post-pandemia, ¿no? ¿Qué piensa mi compañero que es la mejor solución, digamos? Esto. Muy bien, adelante, señor Guamán Vilca. Bueno, por lo que entiendo es que nuestra política actual ha sido tan similar a lo de que aplican mayormente en los otros países, ¿no? Como vemos el sistema capitalista, pero si podemos hacer un cambio, podemos
dar restricciones a las empresas que hoy en día radican en el Perú, ¿no? Por ejemplo, hay muchas empresas que no tienen no se restringen o sea, no restringen mucho sus modos de emplear a sus trabajadores, y por eso que de repente nosotros la política actual de Perú pueda cambiar, hacer pequeñas, o por ejemplo, aumentarle un poco el tributo o esas cosas, ¿no? Porque en sí hay mucho liberalismo en las empresas que, por ejemplo, ahora el sector el sector privado siempre radica mucho en la economía de Perú y puede mover mucho tanto a los trabajadores como al sistema económico de Perú, ¿no? Muy bien. ¿Algo que complementar por el alumno Chagua? Sí, está bien, estoy de acuerdo con mi Alumno. compañero. Está bien, se debe adoptar otras políticas del Estado y, claro, ¿no? Esta pandemia nos ha dejado una cicatriz, ¿no? Jamás olvidaremos. Está bien, ¿no? Sí, la pregunta es, este, siempre es bueno saber, ¿no? Está bien. Ujú. Bien, es conforme, es todo. Señor Izaba Cueva, por favor, formule una pregunta para el señor Hurtado Arroyo. Lo escuchamos, adelante. Ya, está bien, Ay, Dios mío. Mm, Sobre, sobre lo que dicen de fomentar más que todo el trabajo formal, ¿qué medidas cree que podrían ayudar más para esto? O sea, para hacer que más peruanos vayan todavía a hacer a lo formal. Esa sería mi pregunta. Bueno, yo creo que la mayoría de personas, en una exposición anterior recuerdo que un compañero dijo que normalmente muchos no se hacían formales porque el costeño era mucho y literal era lo que ganaban y no se podía vivir así. Sin embargo, yo conozco muchas personas en trabajo informal que eso no es el caso. Simplemente no lo hacen porque es un gasto que para ellos no es necesario. Porque en el Perú creo que tenemos una cultura se podría decir, criollada, de la viveza, en la que creemos que de cualquier forma para poder ganar más dinero. Entonces, creo yo que con la lección que todos debemos aprender con esta pandemia es que a veces tenemos que ser más, en vez de estar criticando tanto al Estado, tratar también de apoyarlos en cierta forma, porque más que todo, no, cada uno trata de hacer todo por su cuenta, así que creo que si bien el Estado podría tomar algunas medidas respecto a la formalidad, como hacer menos gastos y que los trámites sean más ágiles, me parece que más que todo las personas tenían que cambiar su forma de pensar. Eso sería todo. Bien. Bien, Mariela. ¿Aló? Bien, el señor... Perdón, discúlpame, Víctor. Estaba hablando, pero con el audio apagado. Discúlpame. ya. Pasamos al siguiente equipo, que es el equipo G del señor Jurado Justiniano Picoy Quispe Rojas. El vocero es el señor Rojas Supanta Moisés. Adelante. Con su exposición, sí. Sí, por favor, y también recalcar a los alumnos que estén atentos al chat. Se les está dando mención, pero no están atentos. Sí, vamos a esperar un minuto para su respuesta y un minuto para formular su pregunta. En todo caso, si no, le vamos a hacer nota nula en la participación 3. Bien. ¿Y quién va a ser el vocero? El vocero es el señor Rojas Supanta Moisés. Ya, Rojas Supanta Moisés. Ya, perfecto. Ya, buenos días. Estoy compartiendo la pantalla. Perfecto. ¿Se puede ver? Disculpa. Ya se puede ver. Puedes extender tu presentación, por favor. Ya, ok.
Buenos días, ingenieros, buenos días, compañeros. Vamos a hablar sobre la coyuntura actual que está atravesando nuestro país y qué tanto tiene que ver la Constitución en este aspecto, justamente en estos tiempos, ¿no? Empezaremos por los antecedentes de la Constitución. La Constitución, la primera Constitución fue dada en el 1823, ¿no? por don José de San Martín. ¿Y en qué nos basa esta Constitución? En que son un conjunto de normas que nos deben amparar legalmente para una buena convivencia. Son derechos y deberes que se debe cumplir de parte del ciudadano, así como de parte del Estado. Entonces, en estas circunstancias, la Constitución ahorita juega un rol importante. El análisis de la problemática, si bien la Constitución es algo que es muy, se podría decir relativo, o sea, es bueno relativo de acuerdo al contexto en que estamos. Ahorita en esta pandemia, por ejemplo, es muy diferente a los casos en terrorismo. Entonces, nuestra Constitución estará realmente amparando actualmente nuestros derechos o nuestros deberes. Bueno, el planteamiento del problema es de que la Constitución está, actualmente estamos atravesando por una etapa de contagios y muertes. Ya casi llevamos cerca de los 7.000 muertos. Entonces, en estas circunstancias, ¿qué derechos de la Constitución o qué deberes están omitiendo o cumpliendo a poco nivel, ¿no? Nuestro problema específico es de que esta pandemia nos está golpeando socialmente, económicamente, en el tema de salud, ni qué decirlo, y psicológicamente también a nuestra población. Otro problema también específico es de que casi todas las medidas que ha estado tomando para contrarrestar los efectos de esta pandemia han sido tomadas por el Ejecutivo. Pero ¿dónde queda el legislativo y el judicial, no? ¿Deberían hacer algo más respecto a esta coyuntura? Bueno, en los objetivos tratamos de analizar esas preguntas, ¿no? La hipótesis principal recae en que el Estado está, bueno, esto no es un tema de ahora, ¿no? Sino que es un tema ya que viene desde mucho tiempo, y es por eso que se podría decir de que ahorita el Estado está contra dos pandemias, ¿no? Contra el coronavirus y contra la pandemia de la corrupción, que es la que principalmente se está notando y es la que duele más en estos tiempos, cuando vemos que cuando hay muertes y muchos contagiados y muchos casos graves en los hospitales, hay gente en el gobierno que se está llevando la plata al bolsillo, ¿no? Entonces es lo que duele más, o sea, no hay ni siquiera el más mínimo de humanidad, se podría decir. Y bueno, otra hipótesis específica es de que ¿qué tanto se está cumpliendo con el tema de la salud? En la Constitución dice que la salud es un derecho de toda persona. Y también dice en el artículo 44 que el Estado debería de velar por el bienestar general de la población y por la seguridad. Entonces, ahorita vemos que eso no se está cumpliendo a cabalidad. O sea, si bien esta ha sido una pandemia que nos ha agarrado de repente fríos, por decirlo así, pero el hecho de que en estos tiempos, por ejemplo, en las noticias que estábamos viendo en este último fin de semana, en el tema de educación, por ejemplo, en las partes más alejadas se les prometió que iban a llegarse los dispositivos con el internet satelital y todas esas medidas para que los estudiantes no puedan perder el año, pero en las noticias, o sea, se observa de que los niños tienen que caminar incluso más de 1 hora para que puedan agarrar señal en alguna parte del cerro, ¿no? Entonces, realmente la Constitución dice que la educación también es un derecho y debería de velar por los programas de educación, ¿no? Pero en estos temas, o sea, se promete, pero no se está cumpliendo a cabalidad. Incluso
sin ir tan lejos, acá en Lima, en los colegios estatales, ¿no? O sea, la situación está realmente compleja. Bueno, la justificación la tenemos de que estos actos de corrupción ahorita en estas semanas se está haciendo evidente gracias a los medios de comunicación. Y también se está viendo cómo el sistema judicial no está haciendo ni mucho, por decir casi nada, porque por el tema de la pandemia, claro, están operando, sus funciones se han recortado, pero yo pienso de que esto no debería impedir de que se siga con los procedimientos contra la corrupción, porque uno de sus lemas 4 minutos, señor. 4 minutos, señor. Uno de sus lemas de este estado es de que está luchando contra la corrupción, ¿no? Pero bueno, en este gobierno ya hemos visto demasiados casos escandalosos y otros que todavía no salen, ¿no? Bueno, en el marco teórico tenemos la Constitución Política y algunos artículos que hemos agarrado para basarnos, como en el artículo 1, en el artículo 44, en el artículo 137, que dicta sobre los estados de emergencia, ¿no? ¿Qué medidas se toman en los estados de emergencia? Pero no está tan claro tampoco. Bueno, los poderes ejecutivos, en un marco teórico, el ejecutivo se está encargando más que todo ahorita de tomar las medidas gracias a los decretos de urgencia y decretos supremos, ¿no? El legislativo está tratando de preocuparse por el tema económico más que todo de las leyes que favorezcan económicamente ahorita a la población, porque está atravesando una crisis económica. Y del judicial, la verdad, no está cumpliendo, yo pienso, al parecer, su función. Bueno, en la conclusión, hemos concluido de que esta realidad nos deja que nuestro sistema económico es muy vulnerable, porque nuestra población tampoco no tiene una cultura de ahorro, ¿no? Y eso lo hemos visto en los primeros meses de la pandemia, cuando el gobierno empezó a repartir los bonos, pero estos no fueron ni siquiera suficientes, ¿no? Claro, a algunos ni siquiera les llegó, pero en el caso de la gente que de repente tenía un trabajo, yo pienso que por la cultura de ahorro no hemos podido llevar a que estas medidas se acaten cabalmente, ¿no? Y bueno, como recomendaciones tendríamos de que esta pandemia, si bien ahorita estamos en un panorama sombrío, tenemos la esperanza de que con estas medidas, y que el gobierno, o sea, debería tomar ya de acá, a partir de estos meses, regularizando ya todos los sectores, esta pandemia nos debería dejar algo bueno, ¿no? Como sociedad, como unas nuevas normas de convivencia. Bueno, eso es todo, ingenieros. Ya, muchas gracias. ¿Puede dejar de compartir su pantalla, por favor? Perfecto. Alumnos, por favor, atentos al chat. Se le está llamando al señor Machaca y al señor Madueño. ¿Sí? ¿Están presentes? Por favor, manifiéstense por el chat. Ya. Mariela, ¿qué hacemos? Ya son las 9:50. Seguimos con las preguntas para este nuevo equipo mientras esperamos por el chat. Sí, a ver, toca preguntar. El equipo I. Al equipo D. Al equipo J. D. Al equipo J. A ver, permítame. Señor Hilario Merino, ¿está presente? Por favor, formule la pregunta para el señor jurado Mario. Adelante, lo escuchamos. Mariela, el expositor ha sido del equipo J. Víctor, perdón. Sí. No, Víctor, ese fue el anterior. Eso es lo que estoy tratando con el chat. Ya expuso el equipo J con el señor Guamán Vilca. Ok. Equipo G, con el señor Pasupanta. Ya, ok, listo, disculpa. Muy bien. Adelante, señor Hilario Merino, por favor. Pregunta usted al señor jurado. Lo escuchamos.
¿Qué te pareció las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo el día de lunes, donde dijo que dio planes de salud y también donde van a, para, para combatir el desempleo, van a, perdón, han hecho planes para combatir la salud y también, ¿qué dijo? ¿Se me escucha? Se escucha fuerte y claro. Ahí. Ya, el día lunes el Poder Ejecutivo salió a declarar medidas, ¿no?, contra la salud y también para fomentar el desempleo van a invertir en dar a las grandes empresas, pero también hay empresas que tienen corrupción, ¿no? ¿Qué te parecen esas medidas? Bueno, ¿no? Con respecto a las medidas que el gobierno está tomando, como el plan reactiva, todo, yo pienso que son muy necesarias, ¿no? Ya para que las microempresas, las pequeñas empresas y gente que necesita algún método para poder salir y adelante, ¿no? Y poder, no sé, tener un pequeño negocio, le va a apoyar el Estado, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con esas medidas que está tomando el Estado, más que nada en el aspecto económico, ¿no? Esa es mi respuesta, ingenieras. Perfecto. ¿Algo que complementar el alumno Hilario? Sí, estoy de acuerdo, pero ingeniero. Bien, ¿es todo? Alumno Machaca por el chat, por favor. Bien, alumno Linares, Suico. Formula una Presente. pregunta para el alumno Justiniano Buiza. Adelante, lo escuchamos. Ok, al comienzo de su presentación dijeron de que solamente bueno, o el Poder Ejecutivo es el que estaba tomando frente más a esta pandemia. En cuanto al Poder Judicial, también ha estado tomando acciones como son el caso de ejercer sus funciones de manera virtual. En cuanto a esto, ¿usted cree que las funciones que ejerce el Poder Judicial no son muy eficientes ahora o no? Sí, el punto sobre el Poder Judicial es que está cumpliendo sus labores como normalmente lo ha hecho siempre, ¿no? Bueno, ahora de una medida virtual. El punto que tocábamos en la exposición es qué funciones o de qué manera es en el que aporta el Poder Judicial, ¿no? En tiempos de pandemia, cosa que se nota con claridad que el Poder Ejecutivo está tomando las reglas, ¿no? Por decirlo así. Y no se hace muy presente el Poder Judicial. Respecto al Poder Legislativo, hace un tiempo hubo un poco de discordia, ¿no?, entre las decisiones tomadas entre ambos poderes. Y por eso creemos que debería haber como que una sola dirección entre los tres poderes para que pueda haber una mejora como más rápida y un mayor alcance hacia toda la población. Esa sería mi respuesta. Ya. Mariela. Perfecto. ¿Algo que opinar por el alumno que preguntó? Sí, me parece interesante su respuesta, estoy de acuerdo, pero también quisiera dar hincapié en que el Poder Judicial, en cierta medida, su función es hacer respetar lo que dice la Constitución, ¿no? Y en cuanto a eso, ha estado, según estoy informado, ha estado haciendo respetar la Constitución de manera parcial. Y esto no es solamente culpa del Poder Judicial en sí, sino también de que no mucha la cantidad de los peruanos tiene acceso a Internet. Si mal no me equivoco, solamente el 21% de peruanos tiene acceso a Internet y en la zona de las ciudades y en las zonas rurales peor, solamente el 1,26%, según el último censo. Gracias. Bien.
Se le estaba llamando por el chat al alumno Morocho y Mendoza Trigo, pero ya se pasó el tiempo porque no estuvieron atentos. ¿Sí? La nota es de 0 en la participación número 3. ¿Ya lo dejamos ahí, Mariela? ¿Tenemos unos No, minutos todavía, Víctor? me parece que no. Estamos que... Bueno, un par de minutos. Claro. A ver, una pregunta más. Señor Muñoz Bartolo, pregunta usted al señor Picoy Maximiliano. Adelante, le escuchamos. Pregunta es, ¿qué piensas respecto a que los centros comerciales van a reabrir a partir del día jueves? Sí, adelante, alumno Picoy. ¿Está presente? Y está presente. Buenos días. Mira, respecto a la apertura de los centros comerciales, me parece una buena idea que sí se abra, pero esa buena idea solo es respecto al centro comercial, ¿no? De manera que el abastecimiento que va a tener cada familia se va a ampliar. Entonces vamos a notar de que el aglomeramiento de personas en los mercados comunes va a disminuir un poco. Eso es en ese ámbito. Por el otro lado, me parece un poco injusto también de que solo prioricen a grandes empresas cuando realmente vemos, ¿no? que los ambulantes más que nada también necesitan un espacio. También notamos de que muchos ambulantes pertenecían a sectores de gamarra y por eso es que anteriormente siendo ya formales tuvieron que regresar a la informalidad porque el proceso de apertura de sus locales se está demorando un poco. Ahora, eso sería todo. Gracias. ¿Qué opina el alumno que hizo la pregunta? Alumno Picoy, ¿no? Bien. Alumno Sí. Muñoz, adelante. Mendoza, ingeniero. Pienso que ¿Algo que opinar? ¿Algo que complementar? el Estado está priorizando más a las grandes empresas que a las micro y pequeñas empresas. Solo eso. ¿Es todo? Sí. Muy bien. Bien, chicos, vamos a terminar con las rondas, tanto del equipo G, que está faltando el señor Tarazona Torres, Quispe y Rojas Supanta, y por el equipo J está faltando el señor Rojas Zapaza Roni, Zambrano, Montes y Quirós. Sí, con eso estamos terminando la siguiente clase y con las sustentaciones de los demás equipos. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, jóvenes. Hasta el día viernes, a partir de las 10 de la mañana. Bien. Hasta luego. Muy bien, bueno, para la próxima clase, ¿cuántos nos quedan, Víctor? 3 equipos, doctor. ¿3? Sí, ¿Seguro?